Noticiero Enlace. Regresamos a la cabina de Enlace a las 2 de la tarde con 40 minutos. Le comento que la Organización Mundial de la Salud conmemoró ayer, 21 de septiembre, el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de la memoria. Justo esta tarde, para hablar de la enfermedad, de este padecimiento que aqueja sobre todo a personas de la tercera edad, nos acompaña como cada jueves el doctor Óscar Hernández. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Pati, César y la gente que nos escucha. Sí, es un lío esta pandemia de pacientes con... Y cuando digo pandemia quiere decir un chorro, por todos lados van a surgir, más los que se espera. Es decir, se espera que haya mucho más, porque estamos prolongando nosotros como sistema médico el porcentaje o el promedio de edad, y el Alzheimer está íntimamente ligado con la vejez. Es decir, en la medida que nosotros tenemos 50, 60, 70 años, en esa medida vamos incrementando el riesgo de padecer Alzheimer. Y la memoria, ¿no? Uno diría, bueno, pues que a todo dar, perder la memoria y dejar de preocuparse por las cosas cotidianas, ¿no? El dinero, etcétera, ¿no? Pero hablamos de una pérdida de memoria muy grave. Ahorita platicábamos en el corte, antes de entrar de lleno a la entrevista, que la gente muere a consecuencia de todo lo que te provoca la enfermedad del Alzheimer, doctor. Así es. Cuando se descubrió un expediente en 1995 en Alemania, se descubrió el expediente de la primera paciente con Alzheimer, por casualidad. Y esta paciente fue ingresada en 1901 y la recibió el doctor Alzheimer. Y la recibió porque su marido la llevó ahí reclamando que ya no aguantaba a su esposa porque le hacía unas escenas de celos terribles, pensaba que andaba con la vecina, deliraba, lo agredía, se volvía paranoica y no sabía ni quién era. Así recibió a la primera paciente el doctor Alzheimer. Ese es el curso normal. Ella estuvo internada no en un hospital porque al principio la confundieron como si estuviera loca y realmente estaba demente, y duró 5 años en ese hospital. Falleció en abril de 1905. Pero cursó de esa manera. No podía escribir cuando el doctor Alzheimer, porque se rescató el expediente completo de esta paciente. Y es una copia idéntica a lo que hoy tenemos en día de los mismos pacientes con Alzheimer. Es decir, no ha cambiado nada. Recibimos a los pacientes, se quejan de los familiares de que no saben qué hacer, se pierden, no saben para qué son las cosas, dejan de comer, se vuelven apáticos, agresivos. Pero dejan de comer porque no entienden el significado de comida, ni sirve la comida. Comer, ¿verdad? Digo, hay que Y aclararlo. se les olvida hasta cómo comer, entonces hay que alimentarlos. De hecho, ese es el curso, y así falleció esta paciente, porque la gente se pregunta, bueno, ¿se puede morir de perder la memoria o de Alzheimer? Sí, porque quedan postrados en la cama, acurrucados en posición fetal, muy delgados y flacos. A Agustín, que fue la primera paciente, le brotó una úlcera en la espalda, y esa úlcera se infectó y por lo tanto murió de septicemia. Igual mueren los pacientes hoy en día. No ha cambiado. Después de 100 años, el curso es idéntico, es exactamente el mismo. Idéntico. Mueren por neumonía, mueren justamente por úlceras en los pies, en la espalda, complicadas, con infección severa, desnutrición, por supuesto. Y ese es el terrible curso de estos pacientes que no tenemos hasta hoy manera de curarlos. ¿Qué posibilidad hay que llegando a una edad 60, 65 años, ya cuando eres, o que ingresas al rango de la tercera edad, te dé Alzheimer? 20%. Okay. Es muy alto. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que el sistema sanitario prácticamente de todos los países, incluyendo México, no tiene contemplado qué hacer con los pacientes con Alzheimer. Vamos a hacer un ejercicio. Si nosotros hablamos ahorita al ISSSTE, al Seguro Social, a Salubridad, y decimos, tengo a mi papá o a mi abuelo con Alzheimer, ¿dónde me lo pueden recibir? Se van a quedar mudos. No saben qué hacer con ellos, porque no tenemos la estructura ni la visión actual de qué vamos a hacer. Muchos de los que estamos aquí y de los que nos están escuchando, más o menos el 20%, vamos a padecer probablemente de Alzheimer y nos vamos a complicar. Es decir, vamos a perder la memoria. Y es un curso irreversible, no hay marcha atrás. Una vez que empieza, nosotros desde el punto de vista médico, hoy en día no tenemos prácticamente nada que hacer. O sea, podemos hacer el diagnóstico, pero a la hora del diagnóstico, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer con el paciente? No hay nada. Entonces
digo, no sé si más terrible que el cáncer, y no me refiero al dolor, sino el cáncer al menos tienes con qué enfrentarlo. Claro, acá no. ¿Y al Alzheimer no? Acá no, y hay muchos mitos sobre la prevención, ¿verdad? Que uno, claro, le recomiendan el dominó, el ajedrez, la lectura, etcétera, pero no es una garantía que te puedan prevenir el Alzheimer o que seas muy inteligente, etcétera, tampoco es una garantía. Incluso el factor de riesgo se incrementa cuando tienes un familiar dentro de casa, con una enfermedad de demencia senil, por ejemplo, Alzheimer. Algunos pacientes con Parkinson se complican con Alzheimer, en fin, y otros son puros, o sea, es decir, nada más tienen ese problema de pérdida de la memoria, pero llega un momento, Pati, que la pérdida de la memoria es lo de menos. Lo demás es cómo cuidar al paciente, sí. Porque tienen el sueño invertido, están despiertos toda la noche. En un momento te conocen y otro momento te agreden. Por lo que pudiera, justo el desconocimiento no pudiera generar situaciones de violencia. Sí. Digo, al momento de despertar en un lugar y no saber ni siquiera dónde, ellos ¿no? te ven como extraño, te ven como un extraño. ¿Cuánto tiempo dura un paciente con Alzheimer? Bueno, depende de los cuidados, por supuesto, ¿no? Porque hay gente que sí tiene para cuidar a estos pacientes en casa y pagar enfermeras, etcétera. Pero en general yo diría que el curso para llegar a la demencia es muy variable, pero yo diría que una vez que empieza, alrededor de 10 o 15 años, ya el paciente ya está demente y está postrado en la cama. Ahorita que me estás diciendo del curso, me estoy acordando del presidente Reagan. Así cursó, era un paciente era un presidente, por supuesto, que se le acusaba, no se le acusaba, sino se tenía el temor, cuando llegó a la presidencia a los 70 años, de que justamente no tuviera la capacidad mental para dirigir un país, para gobernar. Y dicho y hecho, acabando de terminar su mandato, empezó a complicarse con Alzheimer. Y él murió postrado en la cama, y su esposa, al hacer la carta de retiro, digamos, mencionaba que el señor Reagan tenía 5 años sin abrir los ojos, en la cama. Así murió Ronald Reagan. Y justo la parte de no abrir los ojos, tú me mencionabas que era porque olvidan, no tienen una estimulación que les haga abrir los ojos. Sí, los sonidos no significan nada para ellos. O sea, el sonido de un perro, el sonido de un avión, etcétera, no los estimula. Pasara. Así no pasara, no saben qué es, para ellos es indiferente, pues. Luego entonces se van aislando cada vez más hasta que se convierten prácticamente en casi un recién nacido. Entonces, ¿cuál es el reto en el tema de salud para poder enfrentarlo? O sea, ¿en qué momento va a llegar no en la parte del cuidado, sino en la parte de dar al clavo para que no se desarrolle, que disminuya la posibilidad de padecer de Alzheimer, porque hablamos de un 20%, sí. Pero como tú dices, pues es una cifra elevada para hablar de una enfermedad que puede pegarte. Claro, conocemos los mecanismos más o menos de la memoria, y eso fue en años recientes, estamos hablando de los 80s para acá. Pero aún así, aunque conozcamos cómo se genera la memoria antigua y la memoria reciente, etcétera, aún así no podemos todavía manipularla, es controlarla y poder modular, es que no degeneren las neuronas, porque finalmente es una degeneración neuronal o cerebral que no tiene remedio hasta ahorita. No tenemos remedio, Pati. Tú me acabas de hacer la pregunta del siglo. O sea, ¿cómo le vamos a hacer desde el punto de vista médico? No se ve a corto plazo que tú me digas un estudio o un proyecto que digamos, bueno, ya dejemos de los cuidados, doctor, platíqueme por favor de curación de los pacientes, de tratamiento. No hay tratamiento y no hay por dónde, mucho menos vacunas, a veces que brotan en internet, etcétera, que una vacuna contra el Alzheimer, no hombre, no, bueno fuera, hombre, ya. Si yo tengo mala memoria a mis 30 años, digo, por poner un ejemplo, que olvido a lo mejor con facilidad donde dejé las llaves o de qué teléfono me marcaron esta mañana, no sé, situaciones cotidianas. Sí. ¿Eso es una señal de alarma? No, esos son olvidos benignos que le llamamos nosotros, o por estrés, por distracción, por presión, depresión incluso, cuando algunos pacientes están tristes, etcétera. Pero no pasa nada, ¿no? No, nos preocupamos cuando esto es repetitivo y cambia tu manera de actuar diaria. Es decir, vienes al trabajo y aparte del olvido de las llaves del coche, vienes y de repente no sabes qué estás haciendo, o se te olvida la nota, o la nota que vas a presentar, y estamos hablando de gente pues encima de los 50 años, ¿no? Se te olvidan las juntas, y eso es repetitivo. Entonces ya empieza a afectar tu comportarte diario, tu razonamiento, tu juicio.
y va evolucionando de mal en peor. Al rato no saben ni escribir, ni hablar, ni nada. Justo me robaste la pregunta, apenas iba a cuestionar si olvidabas hablar. Sí. O sea, la plática. También por eso enmudecen, por eso te decía que estas personas quedan prostradas sin hablar, prácticamente, literalmente sin hacer nada, afásicas la llamamos nosotros. O sea, les hablas y no te entienden y no saben hablar, o cuando hablan puras incoherencias. Por ejemplo, le preguntas, ¿cuándo naciste? Y te pueden contestar, closet. Sí. O sea, ves lo abigarrado del cuadro clínico, y es muy triste, sobre todo cuando tienes ese afecto por la persona, ¿no? Cuando ves a tu papá, al abuelo, la gente que está íntimamente ligada en esos sentimientos encontrados. Híjole, a veces algunos pacientes y algunos familiares han propuesto hasta la eutanasia, ¿eh? Y eso es un tema también cuando ya está en ese grado de evolución, de postración, de consideración para algunas familias y para algunos médicos, por supuesto. Como médico, ¿estás a favor o en contra de la eutanasia? No, pues yo te puedo decir que yo estoy a favor, porque hay pacientes que sufren demasiado, incluso cuando los vemos en terapia intensiva, no solamente de Alzheimer, a veces el paciente, y cuando uno sabe que no vemos por dónde va a salir el paciente adelante, ya no hay calidad. No hay calidad, ni hay curación, y que probablemente lo mandemos a su casa en muy malas condiciones, muy mala calidad de vida, por ejemplo, inconsciente, sin saber quién es, sin saber que es su hija. Cuando le dices te amo, no sabe qué significa esa palabra. ¿Sí? En fin, pierden el razonamiento y la sensación de las cosas y de las palabras. En esas situaciones yo considero que puede ser una posibilidad, pero es bien difícil. De hecho, hoy las leyes lo aceptan en un hospital. Hay unos memorándum que te dicen si el paciente o el familiar lo desea, ¿Aquí, por favor. doctor? Sí. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, porque es un problema. O sea, los médicos preferimos, porque sabemos eso, que es un problema, preferimos darle la vuelta. Cuando el familiar se acerca a nosotros dentro de un hospital, doctor, quiero que desconecte al paciente porque fíjese que aparte tiene Alzheimer, entonces yo no quiero regresármelo a la casa de esa manera, porque lo va a quitar el tubo, pero vamos a volver a batallar y no tengo recursos, no tengo dinero, y aparte él ya no habla, ya no come, etcétera. ¿Y cuánto tiempo voy a tardarme en regresar? Todo ese contexto lo hacen o lo obligan a los familiares, algunos de ellos, a pedir justamente que nosotros le retiremos el apoyo médico. Y eso es un problema, porque entonces, ¿quién es el que tiene la voz cantante, no? ¿Quién es el que decide? ¿El qué familiar, qué hijo, el mayor, el menor, la esposa? En fin, son cosas que no están claras. Y si nos vamos a términos más elevados, pues ni siquiera uno más que el de arriba, ¿no? El que te da y el que te quita la vida, ¿no? Así es. Eso es desde el punto de vista divino y espiritual, sí, claro, ¿no? Pero desde el punto de vista terrenal, a veces piensan en la herencia y el dinero. Bueno, sí, entonces pero eso no, doctor. ¿Perdón? Digo, eso no. Eso me queda claro que hay en muchas familias en las que no nos gusta hablar de eso, suceder. Pero así sucede, ¿no? Dice, bueno, es que estoy gastando simplemente. O sea, ya no quieres una herencia, sino quieres gastar menos. Entonces, o ya no tienes realmente, entonces ya piensas en ese sentido de la calidad de vida para ese familiar que lo ve sufrir de esa manera, y en esa situación. Esto que parece sucedió también con el Papa, Juan Pablo II. Se cree que a él se le practicó en ese momento, los médicos que lo estuvieron atendiendo, la anestesióloga, etcétera, porque se alimentaba con una sonda nasogástrica. El hecho de quitar una sonda nasogástrica y no alimentar es un término más o menos de pensar si le estás practicando eutanasia cuando ya no le das de comer a un paciente. O sea, uno tiene la sensación de decir, bueno, le quitan el respirador, eso ya es eutanasia. Pero no, hay otros términos más sutiles, ambiguos, zonas grises, en donde dices, bueno, y si no lo doy de comer, y si no le doy agua, estoy en ese proceso, le estoy precipitando la muerte. Esas son cosas que todavía no están bien definidas. Gracias por acompañarnos en la cabina de Enlace, Doc. Nos tenemos que despedir, estamos a 6 minutos de concluir la emisión de Enlace. Te escuchamos este fin de semana y te leemos también, Doc. Ahí estamos en TikTok los sábados por la mañana, por supuesto, en el noticiario matutino, y estamos también en telediario, en el periódico Milenio, los domingos en la Nueva de Mecún, y estamos a la orden en el teléfono 222-5436 en el Hospital Ángeles, 8º piso. Muchas gracias, doctor. Hasta el próximo jueves aquí en Enlace. Hasta ahí, gracias por escucharnos. Síguenos en redes sociales, en Facebook, /en Enlace, y Twitter, @en Enlace. Regresamos.